Bienvenidas esta mañana, bienvenidos a escuchar más sobre nuestro amado Jesucristo para tener cada día estar más cerca de Él y tener una mejor vida. El título de este capítulo es La oración de un hombre pobre. Cuéntenme, ¿qué pasó al final de la última cena? ¿Cómo salieron de ahí? Marcos 14:26 dice, cantando los hijos salieron hacia el monte de los olivos. Así salieron después de que Cristo se humilló a lavarle los pies y que no siguió la disputa que había entre ellos por saber quién era el que le iba a entregar. Vemos que Jesús se encaminó hacia el peligro. Él no sabía, no huye. Juan 10:18. Nadie me la quita, yo doy la vida voluntariamente. Jesús reconoce su sufrimiento y pide apoyo a Santiago, Pedro y Juan, pensando que después de haber visto la manifestación de su gloria en el Tabor, ellos y que comprobaron que realmente Él es Hijo de Dios, le iban a acompañar en su angustia. Pero tristemente Jesús se equivocó. ¿Qué habrá sentido su corazón? Imagínense. El capítulo 18. Capítulo 18. ¿Qué habrá sentido Jesús? Ahora, imaginemos que nos ha llegado a nosotros el momento final. Claro que dicen, les quedan minutos o horas de vida. Después de haber sido excelentes papás, mamás, haber sacrificado todo, como nosotros somos buenas mamás y papás, gracias a Dios. Pedimos a nuestros hijos que acompáñenos, no nos dejen solos, tenemos miedo, los necesitamos. Y llegan los hijos y se van a dormir al cuarto de la vecindad. ¿Qué es su acompañamiento? Nos dolería. El pavor y angustia de Jesús se alimentan al recordar todo lo que las profecías han dicho sobre los sufrimientos que él enfrentaría. Y como cualquiera en su situación, lo debilitan y lo entristecen. La audacia y valentía, porque él había recorrido días antes el camino a Jerusalén, que era un libro de fariseos, le había abandonado. Eso fue cuando Lázaro murió, estaba enfermo, que él decidió regresar a Judea a pesar del peligro que le esperaba. Los apóstoles o discípulos lo sabían y por eso Tomás dice, vayamos también nosotros con él a morir. Eso está en Juan 11. Pero ahora Jesús estaba en aquellos momentos. Él siendo Dios, no tenía superpoderes para no tener ni no sufrir. Sufría terriblemente igual que cualquiera de nosotros ante una situación, pero la de él mucho más grande. Hay una gran diferencia en saber que vamos a morir algún día, en saber que ya se acerca. Acerquémonos al corazón de Jesús con toda nuestra imaginación y un corazón totalmente abierto con estos versículos que él tenía en la mente. Isaías 53:10. Plugó a Yahvé quebrantarle con dolores. Y Cristo lo sabía, porque el primer camino a la cruz lo recorre en Getsemaní. Ve demasiado dolor y crueldad, insoportable para cualquiera que no está en la cruz. Y él era humano. ¿Cómo se consideraría con el dolor de estas profecías? Salmo 22. Pero no soy un hombre, sino un gusano, que las me reír de la gente. Se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza. Soy como agua que se vierte. Todos mis huesos dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Perros innumerables me rodean. Una banda de malvados me acomete. Atan mis manos y pies. Se me echa en el polvo
de la muerte. Palabra de Dios. Yo solo les puedo hablar de lo que es tener la lengua pegada al paladar. Duele despegarla, porque yo padezco de eso. Cuando he estado muy débil en enfermedades, tal vez a ustedes les ha pasado, que uno siente desvanecerse, que no puede estar de pie, siente como que el agua se estira en las manos, como que esa cera se va derritiendo por dentro, y uno lo que más quiere es acostarse porque ya no puede. Solo eso es espantoso. Imaginen lo que él sufrió, aparte de tanta humillación y rechazo por los que él amaba, porque él amó a toda la humanidad, a toda la creación. Pero lo más horrendo, como dice Isaías 53:6, Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Todos nosotros. Esta carga fue la más pesada. Los pecados del mundo entero y de todos los tiempos él llevó en sus hombros y los desmoronó. El sentimiento de culpa es uno de los peores que pueden atacar al ser humano. Alguien que por descuido atropelle a un niño y lo mate, jamás se podrá olvidar. Me costará mucho que se pueda perdonar. Es horrible ese sentimiento. Y él carga con la horrenda culpa de todos nosotros, de todas las formas en que hemos hecho sufrir al prójimo, en cualquier forma, y desobedecido sus mandatos y lastimado también nuestro propio ser. Él mismo se hace pecado. Él sabía que siempre contaba con el favor de su padre, que era su mayor seguridad. Pero al hacerse pecado, en el pleno sentido de la palabra, el padre tuvo que darle la espalda y no pudo darle su apoyo. Qué terrible dolor que aquel con quien más contaba le da la espalda en el momento en que más lo necesitaba. Ese dolor tan espantoso. Aquí vemos que el pecado es lo más grande y lo peor en todas las cosas feas, malas y horrendas que existen y que nuestra mente no puede captar totalmente. Solo Cristo pudo medirlo. Como dijo Pascal, conoceréis el pecado en la medida que lo expieres. Cristo ve cada pensamiento, cada sentimiento, cada propósito, el egoísmo y la soberbia de la humanidad. Cuando amamos a alguien, experimentamos el dolor de su culpa. Cuando un niño chiquito, esos que la mayoría somos mamás o alguien que queremos, ha sido hallado culpable de algo, de cualquier forma, inocentemente, esa culpa la hacemos nuestra. Solo con que un hijo chiquito le pegue a otro, nos sentimos re mal. ¿Es cierto o no? ¿Cómo se sentiría Jesús? Ese amor por nosotros cargó Jesús. Con ese tremendo dolor que experimentó esa culpa como nuestra. Ahora, platicamos un poco de esto, Luqui. ¿Cuáles son esos pecados de la humanidad que tú podrías decir que lastiman tu corazón? Pues analiza, lamentablemente desde que Adán y Eva pecó, pues la humanidad ha venido pecando después, ¿verdad? Y hoy, en nuestro día, sufrimos mucho, pues, esos pecados. Ahora podemos hablar, pues, de Guatemala. ¿Qué pasa en Guatemala? Pues, principalmente duelen los pecados que van en contra de los niños, ¿verdad? Duele el aborto, duele la desnutrición, duele
la corrupción que hace que, pues, que las escuelas estén cayendo y que no puedan tener una buena refacción, una buena alimentación, ni siquiera tienen agua, ¿verdad? Ni siquiera tienen un lugar pues higiénico donde estar, porque no se pueden lavar las manos, no pueden tomar agua pura. Así es que tenemos pues innumerables pecados que nos duelen a nosotros y que nos afectan. Y sobre todo van a afectar a nuestros niños, que como dices tú, es lo que más nos duele. ¿Alguien podría agregar algo más? ¿El maltrato a los niños? ¿El maltrato? La destrucción de la naturaleza en nuestro país. ¿Qué nos podría decir de la justicia de nuestro sistema legal? Pues, se cometen unas injusticias Es la terribles. diferencia. Hay gente que está presa y que no ha cometido ningún delito y no la sacan porque las audiencias las hacen lejanas. Así que la justicia está mal. No hay justicia. Todos aquí hemos sufrido eso, ¿verdad? De alguien, un ser querido, porque antes lo mirábamos de lejos, pero ahora ya lo hemos visto de cerca. Yo, por lo menos, un ser querido que mataron en la calle, que asesinaron, ¿verdad? Eso fue hace más de un año y todavía, pues, la justicia no dice nada. No se queda en la impunidad. Una muerte, ¿verdad? No se sabe de nada. Los niños que roban, después de sacar sus órganos para vender, y el dolor de sus padres, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de LGTB? ¿Todo eso? La Migración, hay mucho dolor. No podemos vendarnos los ojos, mis hermanos, hermanas, nos tiene que doler. No podemos estar ciegos al sufrimiento humano por culpa del ser humano, ¿verdad? Ahora, nos dolería a alguno de nosotros saber que de alguna forma tuvimos culpa en algo de esto. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Un descuido, una indiferencia, una negligencia, o tan solo no haberle llevado la palabra y la esperanza a una mujer a punto de abortar, a un condenado que está sufriendo sin conocer a Jesús, al que está muriendo sin esperanza de la vida eterna, o aquel que vive lleno de odio porque no conoce el amor de Jesús, no sabe perdonar. Solo son puntos para reflexionar. Jesús también tiene presente Isaías 49:4. Dice: yo decía, por poco me he fatigado, en vano, inútilmente mi vigor he gastado. Palabra de Dios. Cristo se fue dando cuenta de cierta inutilidad en su pasión y su angustia se intensificó. Él vio cómo muchas personas, a pesar que decían que les dolía su pasión y que estaban con él, siguieron luego malgastando su vida sin cambiar. Sufre de pensar que la canción será inútil y que la gente seguirá haciendo lo mismo ni se acordará de ella. Muchos de ellos eran sus amigos. La indiferencia de un ser querido por quien se da la vida causa un sufrimiento tremendo. ¿Quién ha conocido el dolor de una infidelidad, de una traición? Tremendo, ¿no? Yo creo que es lo que más se asemeja. Porque nos duele, porque la mayoría de las veces es el ser más querido el que nos traiciona. Así es, ¿verdad? Salmo 55. Si todavía un enemigo me ultrajara, podría soportarlo. Pero tú, un hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, con quien yo tenía un dulce trato, ¿le habrá dolido a Jesús la traición de Judas? Sí. Y de todos los que se fueron y huyeron. La mediocridad de nuestras vidas nos decepcionó a morir. ¿Por qué nos da miedo profundizar en la pasión? Porque nos toca, nos puede conmover, nos puede llevar a un cambio, nos puede avergonzar. Para Jesús, el sufrir tanto
pensando que no iba a tener significado alguno, que no valía la pena, le habrá dado la tentación de claudicar y de rendirse. Y esa es la peor tentación que nos puede pasar a nosotros al negar a Dios, al pensar que nuestra vida con Dios no vale la pena, no creyendo y obedeciendo su palabra, sus mandatos, no creyendo en su gracia. Ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y esto surge cuando tenemos una necesidad y no se la confiamos al Señor, nos encerramos en nuestra propia existencia pagana y al olvidar a Dios, hacemos lo que nos place y nos sentimos como dioses, con una libertad falsa, falsa totalmente. Cristo supera esta tentación en la oración que seguro repitió una y otra vez mientras no deja de luchar y resistirse. En Marcos 14:36. Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Papito, no lo quiero. Creo que no va a valer la pena. Voy a sufrir de balde. Me han abandonado. ¿Qué sentido tiene esto que voy a hacer? Creo que no voy a poder. ¿Cuál es el sentido? Sí, el amor por todos los que se van a creer, por aquellos que por la palabra van a creer. Y tú los amas. Y por eso estoy aquí. Yo también los amo. A cada uno de los que estamos aquí los amo, los amó. Pensó en nosotros en ese momento. Ahí tuvo su fortaleza, en ese amor. Y por eso digo una y otra vez, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras. Palabra de Dios. Él oraba suplicando para ser liberado de lo que le esperaba, ya lo conocía de antemano. Imagínense el sufrimiento de saber cómo voy a ser torturado para morir. Tremendo. Pero esta oración transforma su actitud, le fortalece y le hace superar su repugnancia y rechazo. Así al llegar los soldados, él ya está preparado, anima y levanta a los apóstoles, diciendo, como dice Marcos 14:41, levantaos, levantaos, ya está aquí el que me entrega. Así como que, qué bueno, ya vienen. Increíble, increíble. Lo único que les pidió es que velaran una hora con él. Pero ellos le fallan a Cristo. Lo aman, pero no lo suficiente para hacer lo poco que les pide. ¿Qué habrá sentido con ver a los apóstoles durmiendo? ¿Cuánto le amas tú? ¿Cuánto de verdad le amas tú? ¿Hasta dónde llega ese amor por Jesús? ¿Qué somos capaces de hacer por él? Y ya lo dio todo por nosotros. El Salmo 142:5 dice: a la derecha miro y veo, a la derecha miro y veo. Nadie hay que me conozca. Huye de mí todo refugio. Nadie hay que cuide mi alma. Los discípulos duermen allí cerca durante su angustia más absoluta. No se dan cuenta cuánto sufre Jesús. ¿Y cuántas veces nos sucede así? Muy cerca tenemos a alguien sufriendo, alguien que está angustiado, en quien Jesús está también sufriendo y angustiado, y no lo sabemos. Pero ese es nuestro pecado. No lo buscamos, no preguntamos, no indagamos. ¿Y cuál es nuestra excusa? Ay, no lo sabía. Ignorancia, negligencia, indiferencia, acomodamiento, sea lo que sea,
Él sufrió por cada uno de nuestros pecados. Y hoy nos hace una invitación para compartir los sufrimientos de nuestro Dios. Es la sabiduría de la cruz que puede descubrir al propio Dios en el sufrimiento ajeno. Ahí es donde encuentras a Dios y también la fuerza para soportar tus propios sufrimientos, nuestra cruz. Y como vimos al principio, la oración de un hombre pobre. Este hombre pobre que lo tuvo todo, que fue seguido, que fue buscado por miles y miles, fue abandonado, fue rechazado, se quedó sin nadie. Tan solo en la cruz, su madre, María Magdalena, Juan y uno y otro lo abandonan. Pero ese fue el hombre pobre de espíritu, que lo entregó todo, todo hasta la muerte. Y como dice la bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichoso Jesús, el ser humano más pobre de espíritu, porque hoy no solo el reino de Dios le pertenece, sino que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, del reino de los cielos, del reino de Dios, al cual participamos y pertenecemos nosotros. Vamos a hacer una breve oración y cerremos los ojos. No tenemos más que agradecerte, Señor Jesús, tanto sufrimiento y volverte a pedir perdón por haber sido partícipes en esa culpa, Señor, que te desbordó. Hoy, al conocer tus caminos, te pedimos que nos hagas igual a ti, pobres de espíritu, para entregártelo todo, para dártelo todo sin reserva, para salir de nosotros mismos, ir un paso más allá y preguntarnos, ¿en dónde estás tú? ¿En quién estás tú llamándonos? ¿En quién moras tú con ese sufrimiento para que te llevemos lo que tenemos en nuestras manos? Abracemos con el amor que nos has dado. Con estos pies benditos que nos has dado, podamos llegar. Ponemos ante ti y a tu servicio, Señor, como dijimos en la alabanza, a tus pies, la ofrenda de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que se hagan uno con los tuyos, y busquemos al necesitado y en él te encontremos, Señor. Ponemos nuestros medios, ponemos nuestra mayordomía, nuestra billetera y todo lo que tú requieras, Señor, porque todo es tuyo. Porque nosotros también, Señor, queremos arrebatar el reino de los cielos para nuestra comunidad, nuestras personas, nuestras familias, nuestra Guatemala, Señor, y para el mundo entero. Porque queremos contigo reinar y pertenecer a ese reino, Señor, que tú nos has prometido. Y todo esto sea para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Muy linda esa plática que nos dio Annalisa. Y a mí me tocó el capítulo 19 del libro Como pan que se parte, que estamos viendo. Y el capítulo se llama Su amor es eterno. Bueno, nosotros ya vimos el sufrimiento de Cristo en la plática de Annalisa, ya vimos que Jesús murió por nosotros, ya vimos todo lo que sufrió, pero también resucitó. Así es que esta plática nos trae esperanza, porque esta plática se llama Su amor es eterno, pero se trata de la resurrección de Cristo. Entonces es un tema que me tocó a mí, que me encanta, así es que se lo voy a compartir. Aquí dice en este libro que la palabra resurrección es como un océano, lo compara con un océano que tiene una belleza infinita, o además lo compara con el Gran Cañón. Nunca podremos explorar completamente
lo impresionante y la grandeza del Gran Cañón del Colorado. Yo ya fui ahí y sí me paré en una orillita y realmente uno no abarca con la vista la grandeza que tiene el Gran Cañón, pero ve una infinidad de colores en su tierra, ¿verdad? Y nos fuimos tempranito para ver el amanecer. Es una belleza infinita, pero que uno simplemente con pararse en una orilla no abarca a ver la inmensidad del Gran Cañón. El misterio de la resurrección no es tan fácil de aceptar para nosotros, dice, como lo era para hace algunas décadas. Yo creo que, bueno, aquí hablará de la iglesia en general, porque yo creo que en nuestro grupo sí aceptamos la resurrección, estamos muy familiarizados con ella y creemos en ella, dice, ¿verdad? Pero la gente dice, pero ¿cómo ocurre? Es un cuerpo ágil, penetrable, radiante, podrá atravesar paredes. ¿Qué es la resurrección? No alcanza a comprender perfectamente, ¿verdad? Y a San Pablo también le hacían esta misma pregunta. Le preguntaban, ¿cómo resucitan los muertos, verdad? ¿Con qué vuelven a la vida? Y eso lo podemos ver nosotros en 1 Corintios 15:35. Y la respuesta de Pablo era que esa es una tontera preguntar eso. ¿Por qué? Porque te están transformando un misterio en un problema. O sea, es un misterio. Entonces, es ilógico preguntar y querer entender qué es la resurrección. Como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Esta cita está en 1 Corintios 2:9. Así es que así es la resurrección, algo que todavía ni ojo ha visto, ni nos imaginamos, ¿verdad? Y cualquier respuesta que nosotros vemos es propia de la mente humana. Por tanto, no puede ser correcta. La resurrección es un misterio en el pleno sentido de la palabra. Creemos en ella, pero no podemos explicar exactamente cómo se da, ¿verdad? O qué es. Es un misterio con el que tenemos que aprender a vivir. Hay una locura de la cruz y también hay una locura de la resurrección. San Pablo lo experimentó en Atenas. Esto lo podemos ver en Hechos 17. Pues Atenas era el centro intelectual del mundo de esa época. Ahí todo el mundo iba a exponer sus teorías, sus filosofías, en lo que creía, ¿verdad? Y por supuesto, pues Pablo también va. El Consejo Supremo de Atenas se reunía en el Areópago. Y Pablo dijo, pues esta es mi oportunidad de ir a hablar sobre la resurrección, ¿verdad? Y todo el mundo me va a hacer caso, me va a oír y todo el mundo pues va a creer. Veamos lo que pasó. Para Pablo fue su momento culminante en su carrera apostólica. Fue un discurso perfectamente preparado, que empezaba con un preámbulo digno de su sofisticada audiencia. Al cabo de un rato, Pablo introdujo el tema de la resurrección y dijo, porque Dios ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, ¿qué creen que pasó? ¿Creen que todos aceptaron? ¿Creen que todos dijeron que bueno? No, mis hermanos. Al oír de la resurrección de los muertos, lo que pasó es que unos se burlaron
Y otros le dijeron, ay, sobre esto ya te vamos a oír hablar otra vez, ¿oíste? Adiós, ¿verdad? Sobre esto te oiremos otra vez. Y así, pues Pablo ya se imagina cómo salió de en medio de ellos. Fue sin duda el final más frustrante para una oportunidad única que tenía en la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, pues también, yo me comparo que tal vez en un té de amigas, nosotros queremos hablar de Jesús, queremos hablar que Jesús resucitó verdaderamente, que Jesús es nuestro Señor, y nos dirán igual que Pablo, ¿verdad? Y sobre esto hay que oiremos otra vez. Bueno, más tarde Pablo fue enjuiciado en un proceso que duró años y terminó con su sentencia de muerte. Y Pablo estaba convencido que el verdadero motivo de su juicio era la resurrección, ¿verdad? Esto fue lo que lo llevó hasta morir. Bueno, si nosotros no podemos decir, o mucha gente no puede decir lo que es la resurrección, digamos al menos lo que no es. En primer lugar, la resurrección no es solo decir que Cristo vive en nuestra memoria. Mucha gente dirá, pues, como dice con sus seres queridos, si mi abuelita vivirá siempre en mi corazón, porque sus palabras siempre las diremos en la casa, siempre recordaremos lo que ella hacía, así es que ella vivirá eternamente, así dice la gente, ¿verdad? Y mucha gente que no se explica la resurrección, pues igual dirá de Cristo, ¿verdad? Pues Cristo fue una persona famosa y realmente dicen que resucitó porque Él vive, sus palabras viven hasta hoy en día y sus palabras son famosas, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, esto no es la resurrección. San Pablo pensaba en algo más cuando escribía: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso es precioso, ¿verdad? Si Cristo no resucitó y vana es vuestra fe, estáis todavía en vuestros pecados. Y si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 13 al 14, y del 16 al 17 y 19, por si lo quieren después ver en sus Biblias. Otra falsa interpretación de la resurrección consiste en verla como un retorno de la muerte a la vida. ¿Y por qué? Porque Jesús resucitó, decimos que resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y que resucitó a la joven de Naín y a la hija de Jairo, pero realmente solo volvieron a la vida. Cristo no. Hay una diferencia esencial entre la persona de Cristo y estas otras personas. La resurrección no es una vuelta de la muerte, sino abrirse paso a través de la muerte, hacia una vida en la que la muerte ya no tiene poder. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Las otras personas, pues Lázaro resucitó con su mismo cuerpo, así, pero era un cuerpo mortal. Él volvió a morir. Y Cristo resucitó con un cuerpo, pero un cuerpo glorioso, ¿verdad? Era muy diferente. La muerte ya no tiene señorío sobre Cristo, y esto lo podemos ver en Romanos 6:9.
Esta es la diferencia fundamental entre Lázaro y Cristo. Lázaro volvió a la vida y luego tuvo que morir de nuevo. Cristo no volvió a esta vida, sino que atravesó la muerte hacia una nueva vida. La muerte ha dejado de estar en su horizonte, y esta es la definición de la resurrección. Una vida sobre la que la muerte ya no tiene poder alguno. Cuando decimos esto, estamos diciendo exactamente la verdad. Porque, pues, los apóstoles, después de que resucitó Cristo, se les apareció innumerables veces, estuvieron con él, compartieron, pudieron ver que atravesaba puertas, pudieron ver que tomaba vino, que comía con ellos, pero también lo vieron partir hacia el cielo, ¿verdad? Y ya no regresar más. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. La iglesia primitiva proclamaba su fe en dos palabras: Kyrios Jesús. Kyrios Jesús sabemos nosotros que quiere decir Jesús es el Señor. Pero los primeros cristianos, para estos cristianos, esta proclamación significaba Jesús es el Señor de mi vida. Para nosotros también, ¿verdad? Para nosotros también significa Jesús es el Señor de mi vida. Lo cual para ellos implicaba una relación personal con Cristo, como también es para nosotros, esa relación personal con Cristo, en la que nos abandonamos completamente al Señor. Es una relación que supone adoración. Esta fórmula también significa el señorío de Jesús, que se extiende a todos los poderes del mundo sin excepción. Jesús trascendió a todos los poderes, ¿verdad? Sobre él, el Padre le dio autoridad a Jesús para que él dominara sobre todos los poderes de este mundo, ¿verdad? Y el mayor poder a vencer fue la muerte. El mayor y el último poder a vencer para Cristo fue la muerte. Jesús es el Señor significa que Cristo ha vencido a este poder. Es el último enemigo en ser destruido, ¿verdad? Porque nadie se va a salvar, ninguno de nosotros nos vamos a salvar de morir, nadie. Todos tendremos que pasar por la muerte. Entonces, Cristo ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Y esa cita, si quisiera que Analisa me hiciera el favor de leérmela. Primera de Corintios 15, del 24 al 26. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Palabra de Dios. Entonces Jesús es el Señor porque ha resucitado de entre los muertos. Pablo declara: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esto es lo que nosotros repetimos cuando conocemos a Jesús. Y esto lo podemos ver en Romanos 10:9. El misterio de la resurrección es central para nuestra fe, por supuesto, ¿verdad? Porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe se derrumba. Qué linda nuestra fe, qué linda la fe cristiana, qué linda nuestra fe católica, que es la fe en que creemos que nuestro Dios resucitó. Es la única fe en la que su líder ha resucitado.
en la que comprobamos que Él es verdadero Dios por eso, ¿verdad? Si suprimimos la resurrección, no podemos utilizar nada del Evangelio. Todo el Evangelio se basa en que Jesús resucitó, porque es su centro, la resurrección. Esto es lo que da vida y perspectiva a la buena nueva que creemos y anunciamos. Esta es la definición de un apóstol: ser testigo de la resurrección, ¿verdad? Nosotros, pues, todo apóstol se basa en que tiene que ser testigo de que Jesús resucitó. Y si no damos testimonio de la resurrección, sea cual sea nuestro trabajo, nuestro servicio, en nuestra familia, pues lo que tenemos que dar es ser testimonios de la resurrección, porque si no, no somos apóstoles. El centro del apostolado es el testimonio de la resurrección. Todo lo demás es secundario. La resurrección es el mejor modo de saber quién es Dios, porque da dimensión al amor que Dios es. Nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene, y en la resurrección podemos comprobar que su amor por nosotros no tiene límites. Dios no nos ama solo durante nuestra vida, sino que nos ama y quiere que vivamos para siempre. He aquí el título, ¿verdad?, de esta plática, que se llama Su amor eterno. Porque qué lindo, porque nosotros vamos a decir, Dios me va a amar y está conmigo. Hoy lo dijeron en la alabanza, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Sí, pero no solo en esta vida, también va a estar en la otra. Nos vamos a morir y vamos a seguir con Dios. Eso también a veces se nos escapa de la mente. Decimos, Dios va a estar conmigo en esta vida hasta los últimos días, pero no, mis hermanas. Qué bendición que vamos a morir y seguimos con Él. Y ahí el título de la plática: su amor es eterno, eterno. El Evangelio dice que somos amados por Dios y que el amor de Dios no termina con la muerte, sino que va más allá. La muerte no es un obstáculo para el amor de Dios. ¡Wow! Eso sí que es. Pensar en eso es una dimensión única, ¿verdad? En el Salmo 118 es un verdadero salmo pascual, porque dice: dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Esto es lo que tenemos que decirnos unos a otros, pero solo podemos hacerlo si creemos en la resurrección. De lo contrario, no creeremos que su amor es eterno, ¿verdad? Así es que vamos a repetir esta parte del Salmo, que dice: dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Otra vez. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Esto está en el Salmo 118. Nosotros no creemos en un Dios abstracto, sino en el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de quien Jesús habla siempre. Ese es el Dios en quien creemos. Sobre todo el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese es el Dios en quien creemos. Creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto lo podemos ver en Romanos 4:24. Y ese mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo está interesado y nos ama a cada uno de nosotros. Ese mismo amor es el que Dios nos profesa. El Señor resucitado nos conoce. Su amor y su solicitud se derrama sobre cada uno de nosotros. Qué belleza, mis hermanos,
que así como Jesús resucitó, nuestra creencia es que al final de los tiempos Él nos resucitará también en cuerpo y alma. Y que vamos a tener en nuestro cuerpo pues las mismas características que tenemos ahora. Nos van a reconocer así como somos. Porque si Jesús resucitó con ese cuerpo glorioso, que al principio les costaba reconocer, porque estaba luminoso, porque estaba diferente, pero Él nos ha prometido que nosotros también al final de los tiempos tendremos ese cuerpo glorioso, resucitaremos en cuerpo y alma. Y he ahí el verdadero misterio, mis hermanos, porque algunos pues ya han sido cremados, algunos pues con el tiempo volvieron al polvo, ya no queda nada de sus cuerpos. Entonces, el verdadero misterio es cómo Jesús, cómo Dios nos va a dar ese cuerpo glorioso, ¿verdad? Eso no lo podemos saber, no lo podemos entender, es un verdadero misterio, pero todos al final al final de los tiempos tendremos ese cuerpo glorioso en el que viviremos eternamente con Cristo Jesús. Y yo las quiero dejar, termino con dos citas que quiero que veamos, que Analisa me haga favor de leer. Primera, Juan 11, del 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Palabra de Dios. Gracias. Y Primera de Corintios 15, 51, 53. Por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados cuando suene la última trompeta. Será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales, y nosotros también seremos transformados. Porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Palabra de Dios. Bueno, les damos las gracias a todos por su atención y los esperamos el próximo viernes a la misma hora para otra interesante plática. Muchas gracias.